Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este nuevo capítulo de nuestro podcast de Red Team Barista. Estoy acá con mi amigo y colega Santiago Cabana. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muy contento de acompañarlos el día de hoy. Nuevamente en este nuevo capítulo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Santi. Te cuento, tenemos a una persona que ahora lo vamos a invitar a que se presente, que se llama David Provinsky. David es una persona que es un amigo de la casa, podemos decir. David estuvo con nosotros en el Red Team Space de hace 2 años, si la memoria no me falla, ahora igual le vamos a preguntar porque yo ya estoy viejo y me olvido, probablemente David se acuerde mejor que yo, donde dio una charla que tuvo un hit muy grande, era cómo empezar en el mundo del Red Teaming, toda la parte de Red Team Operations. Eh, Así que bueno, le voy a dar el paso. Primero, antes que nada, lo queremos saludar. Hola David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bajo control. ¿Y ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, David, todo bien, todo bien. Eh, Voy a arrancar con un ítem que creo que de alguna manera te define, pero después te vamos a pedir que vos te hagas una pequeña autopresentación. Estaba mirando tu perfil de LinkedIn, en donde en el About vos arrancás diciendo: soy un profesional altamente capacitado que se especializa en el arte de ingresar sigilosamente o sobrepticiamente a todo tipo de lugares, desde redes digitales hasta instalaciones físicas, para encontrar vulnerabilidades y lagunas que podrían ser aprovechadas por actores maliciosos. Sí, lo adivinaste bien, soy un hacker, pero espera. No llames a la policía todavía, soy un buen hacker, como Robin Hood, pero con menos medias, menos mal, y mucha más cafeína. Me gustó mucho esta presentación tuya que hiciste, que tiene un tono gracioso por un lado, pero creo que define bastante bien tu perfil, ¿no? Sí. Entonces, aprovechando ese input que yo acabo de comentar, ¿por qué no nos comentás un poquito quién sos vos, a qué te dedicás dentro del mundo de la seguridad ofensiva o inclusive dentro del mundo del Red Team en algunas líneas, como para que la audiencia te conozca un poquitito más? Ok. Primero que todo, quiero dar las gracias por el invite a compartir con ustedes esta tarde. Segundo, quiero agradecer por el hecho de que tomaste el tiempo para leer el bio. Usualmente las personas, me he dado cuenta, no lo leen. O sea, tú puedes poner lo que sea y nadie se toma 2 minuticos simplemente para leer. Y tercero, en cuanto a lo que yo hago, como mencionaste, yo soy lo que soy, un Red Team Operator. Dígase que me contratan para yo infiltrarme, tanto sea cibernéticamente como físicamente, para yo buscar vulnerabilidades dentro de los sistemas en general de mi cliente, tanto cibernético como físico. Muy bien. ¿Hace cuánto que haces esto? Lo de cibernético bueno, fue una transición. Yo empecé como un pentester, como la mayoría de las personas que estamos en el área. Pentesting cerca de 7, 8 años ya. Y en cuanto a lo del aspecto físico, fue antes de la pandemia, dígase algunos 3, 4 años ya. 4 o 5, la pandemia ha pasado hace un tiempito ya. Entonces, sí. Ok, pero ¿hace cuánto que desarrollas la práctica de seguridad ofensiva en el sentido de que tienes esta línea de pensamiento de que obviamente los sistemas tienen vulnerabilidades y que se pueden explotar y entonces esta posibilidad de encontrarlos y entenderlos y luego hacer algo con ellos? Ah, no, sin dudas, aproximadamente 20 años, más o menos. O sea, más de 20, algunos 20 y pico de años. O sea, yo empecé hackeando cuando tenía 14, 15 años. Era apenas un adolescente, bueno, un niño. Recuerdo mi primera computadora, que fue una Mac, de esas que eran todo integrado, transparente. Duré como un mes con ella, la odiaba, la vendí y con la plata entonces armé mi primera computadora, que en ese entonces era Windows, ni siquiera era Windows XP, era, bueno, sí, yo creo que sí, acá recién acababa de salir Windows XP. Y, Ajá. y ese fue mi primer sistema, y eso fue hace
tiempito atrás, para no años. dar muchos detalles sobre mi edad, pero sí. No, está bien, pero siempre es interesante cuando hablamos con colegas que llevan ya años en la profesión y que además tienen proyección internacional. Digo, tú estás, entiendo que en el sur de la Florida, pero Sí. entonces desde ahí tienes clientes, trabajas para empresas que están en Estados Unidos. Cuéntame si además tienes un desborde hacia Centroamérica o hacia Latinoamérica, porque, digamos, hay una madurez en el mercado, hay una madurez en distintas industrias, hay industrias más reguladas que otras. Entonces, una de las cosas que queríamos conversar contigo tiene que ver con esto, ¿no? De hoy entregas un servicio o te enfocas en algunas actividades que son consumidas, contratadas por empresas, pero al final entonces hay un mercado que es más o menos maduro, pero que luego no es simétrico ni en regiones ni en industrias. Bueno, se da el caso de que yo no tengo un área específica que me he predicho, o sea, prepuesto o predispuesto en que voy a trabajar. Dígase, no soy exclusivo a Estados Unidos solamente. Mi background, a pesar de que vivo aquí, y mis padres son una mezcla de americano y dominicano, yo soy de origen dominicano. Entonces, sí, yo estoy enfocado en el mercado aquí en Estados Unidos, como por igual en el mercado dominicano, pero también no tengo nada que me ate a este lugar. Y si tengo que viajar y preparar mi herramienta en una maleta, preparo todo y me voy. O sea, yo puedo trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo. Eh, Esa es una de las diferencias de lo que yo hago versus muchos de lo que se consideran red teamers, pero en realidad son pen testers que usualmente hacen todo remoto. En el caso mío, hay veces que tú tienes que lamentablemente viajar si vas a hacer una infiltración física. Ok, sí, sí. Y en ese sentido, David, ¿te estás encontrando con más frecuencia? Digo, cada vez hay más trabajo, si quieres, en donde los engagement de Red Team, de esos servicios que se piensan y que se van a correr tal vez durante semanas o meses en una empresa, incorporan requerimientos de seguridad física. ¿Es algo que está en aumento? Desafortunadamente, no he visto un trend en aumento de todos los engagements. Yo diría que quizás un 5% actualmente incluyen algún tipo de servicio físico. La gran mayoría son simplemente remotos. Pero yo considero que es por falta en muchas áreas de analítica y reporte, es que no se ha creado suficiente conciencia sobre el problema actual que hay internacionalmente sobre la seguridad física. Yo encuentro que hay un problema muy grande que la gente no se ha dado cuenta. Hacia el final de la charla quiero volver a esto de la conciencia de el C-Level y el BOAR. Pero antes de eso, me parece que Diego tiene algunos otros temas que quería conversar con vos. Sí, bueno, es interesante lo que pensás, porque en realidad muchas veces los que estamos eh, trabajando también de alguna manera en servicios de seguridad ofensiva, no solamente penetration test, incluso red teaming, vemos que la seguridad física, por regla general, no es algo que está cubierto dentro del servicio de una manera como más eh, general, ¿no? Digamos, donde se pida como más seguido. O sea, algo que puede pasar, que en algún escenario nos ha pasado, en el caso de Javier y en mi caso también que nos pidan, pero es bastante bajo el nivel. Y me sorprende que en países que a lo mejor uno considera que debería estar como más maduro, todavía no esté pasando. Por eso me parece que es bastante acertado lo que decís. Yo te hago una pregunta. Cuando vos arrancaste con toda la parte de pentesting, ya incluso más desde lo profesional y no tanto para jugar, ¿cómo fue tu transición y por qué, no? ¿Qué hubo, qué elemento hubo que a vos te llevó a hacer la transición de hacer más seguridad ofensiva, más como si fuera un pentester, a dedicarte, por ejemplo, a la seguridad física dentro de lo que es un engagement de red team, ¿no?
fue una transición muy repentina y diría que ciertamente única. Yo vivía mayor parte de mi vida en República Dominicana Ajá. y desde allá yo siempre tenía curiosidad por lo del hacking, siempre trabajaba mucho frente a una computadora, pero todos los empleos que yo conseguía allá no tenían que ver absolutamente nada con computadora, porque siempre había muchos requerimientos, que había muchas certificaciones, requerían algún tipo de título y yo siendo joven allá no tenía eso. Y en fin, pasé por muchos trabajos, muchos empleos diferentes, muchos únicos. Tiempo después me mudé acá a Estados Unidos. Eh, ¿Sabe? Para probar, a ver cómo me iba, tratar de, a ver qué me podría ofrecer el país. Vine aquí, había conseguido un empleo como Customer Service y me metí a la universidad a estudiar. Cuando entré a la universidad, yo iba a estudiar programación para ser un full stack developer. Yo tenía unas cuantas ideas que quería hacer de videojuegos y quizá alguna aplicación, algo que ayudara al planeta, a ser un mejor planeta, y quizá tomar esa ruta. Ya era mi primero o segundo semestre. Yo voy pasando por el pasillo de tecnología y veo que están posteando que siempre en los murales ponen carreras nuevas, que no sé qué, de cosas que están implementando. Y veo que ponen uno de ciberseguridad y el capstone de esa clase, de ese curso, era ethical hacking. Y yo me quedo como que, ¿ethical? ¿Y de cuándo a dónde hacking ha sido ethical? Entonces, tenía mucho ya que, tenía un tiempito que no hacía nada de hacking y me puse a hacer research y de un momento a otro me cambié la carrera, aprendí de lo que era DEF CON, aprendí de grupos locales de hacker y una cosa llevó a la otra y fue como que como una bola de nieve y explotó. Y uno se enamora de la profesión porque tiene mucho para ofrecer. A veces tiene algunas situaciones amargas. También Algunos quiero sinsabores. algunos insabores. Voy a también volver sobre eso un poquito más adelante cuando hablemos de concientización y Sí, de la fricción entre grupos. Pero sí, claramente hay estos elementos que enamoran a algunos profesionales. No a pero todos, pero a algunos profesionales. sí, sin duda ha sido mi llamado. Pues yo pasé por un sinnúmero de trabajos antes de muchísimos raros que no tienen que ver nada con ciberseguridad. En un tiempo de mi vida yo trabajé en una panadería haciendo pan en el área de cocina. Otro tiempo fui valet parking, o sea, parqueando vehículos. Otro tiempo fui bartender. Otro tiempo trabajé vendiendo celulares. O sea, yo he pasado por muchos empleos antes de llegar a donde estoy. Mirá, interesante. Bien. Y seguridad ofensiva, Sí, hacking ético, ¿cómo es ético el hacking? Y te enganchaste. sí. Pero los que te conocemos sabemos que te gusta la ganzúa, te gusta ver cerraduras, lockpick, ahora Lockpicking, iba a llegar al término correcto, ahora iba a lockpicking. llegar al término correcto. ¿Te gusta la ganzúa, Sonora? Claro, suena como abrir coche. No, no, pero bueno, o sea, ¿qué te enamoró de la seguridad física particularmente? Que entendemos, ahora vamos a ir desollando un poquito esa parte, pero ¿qué te enamoró del lockpicking en general como parte de esto de seguridad física que haces tanto, ¿no? Digamos, en todas tus Sí. fotos estás tratando de abrir alguna cerradura, para los que no te conocen, nosotros sí. Oh, por cierto, esa foto que yo tengo del perfil del LinkedIn, que la tengo en blanco y negro, esa foto fue en uno de mis engagements en vivo. O sea, esa Ah, foto no fue de práctica, no. Esa fue, ya en esa foto yo estaba dentro de la oficina donde me iba a infiltrar y esa era una de las últimas puertas. Y yo le dije al compañero con quien daba, tómame una foto para tener el perfil. Y la tomó. muy bien. Yo entré al área de seguridad física fue años atrás en una conferencia, no recuerdo cuál, honestamente. Visito tantas conferencias. Sin duda era una que tenía una mesa de lockpicking. Por la curiosidad, por primera vez me senté, vi lo que eran los picks, vi que eran cómo se abrían los candados, me senté un ratico, abrí uno, dos, me llamó la atención y después lo tomé como un hobby. Tenía como
6 meses ya, más o menos, haciendo lockpicking y ya me consideraba bastante avanzado en eso. Entonces, ya seguía a varias personas que hacen seguridad física. Un gran maestro de eso es el caballero Divian Olam. Sí. Perdón, Divian Olaf. Se escribe con M, pero se pronuncia con F. Divian Olaf. Que no solo hacen lockpicking, sino hacen otras cosas, que son los bypasses de otros tipos de seguridad física. Ujú. Y eventualmente fui aprendiendo más y más, adquiriendo la herramienta. Y un día me llamaron, me dijeron, mira, tú te puedes infiltrar físicamente en una oficina. Y yo, sí, claro. Y pude hacerlo, me infiltré, hice mi reporte y Si me todo. autoriza, si me autorizan, yo entro, pero que vengan con la autorización. Sí, Ok, te voy a, te voy a tutear, ¿no? Digamos, te voy a tutear, nosotros hablamos con el boss, entonces eh, sucede algo interesante porque cuando uno empieza a hablar con algunas empresas que son grandes, y cuando digo grandes es además tienen una distribución geográfica, a veces entre varios países, y tienen oficinas y tienen obviamente centros de cómputos distribuidos, eh, encuentra con que hay mucho foco en el centro de cómputos principal, pero luego en los centros de cómputos más pequeños, de branch, de oficinas, resulta que termina habiendo servidores que pueden ser réplicas de domain controllers, que están conectados a las redes corporativas y donde la seguridad física de pronto no es equivalente al de data center. Ahora, entonces uno puede llegar en la noche o en un fin de semana o mismo en horario laboral y se encuentra con que hay una sala que tiene alguna cerradura, pero detrás de esa cerradura está el premio. Y cuando digo premio es, si yo termino teniendo acceso físico a un domain controller en una oficina que está remota, bueno, nada, es un avance sustancial para un engagement, ¿no? sí, sí. Ese es otro detalle, que empresas grandes se enfocan mucho en la seguridad de lo principal y no se enfocan tanto en la seguridad de los hubs. Y usualmente por los hubs son las áreas más fáciles de entrar. O sea, si una oficina, si una empresa grande tiene su hub principal en Nueva York y tiene unas puertas y tiene un seguridad y monitoreo 24/7, pero tiene una oficina en el medio de la nada con 5 empleados, pero resulta ser que tiene que tener una réplica de algo importante, a donde yo voy a ir a esa oficina en medio de la nada, no a la sede principal, obviamente. Claro. Te hago una pregunta. Normalmente, en un mercado como en el que vos trabajás, que es un país del primer mundo como lo es Estados Unidos y que a lo mejor allá los budgets en tema de seguridad, sobre todo en empresas grandes, suelen ser. Normalmente, ¿cuál es la cantidad de gente que puede estar involucrada en un engagement de seguridad física? Y esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿puede pasar que esto es como un callback, algo que Santiago te había preguntado al principio o lo había comentado, si en muchos casos las empresas contratan servicios pura y exclusivamente de seguridad física y no lo ven como un red team, digamos, físico, sino más como un escenario de seguridad física que quieren testear cuestiones de acceso Y muchas veces porque tal vez le terminan reportando a cabezas diferentes, ¿no? O sea, de también? pronto seguridad física no está, aunque se trate de seguridad física del data center, no sea responsabilidad del CISO y entonces termina siendo un servicio requerido y contratado por alguna otra área, pero claro, al final terminas pegándole de Bueno, lleno. eso sí, espera, volvamos a María David, pero igual eso que dice Santi es muy interesante, porque en un escenario que particularmente a mí me tocó estar, que no era un escenario puntualmente de seguridad física, por eso quizás también un poco la pregunta, era un escenario donde había cuestiones de seguridad física porque había que estar en el edificio y en donde el cliente lo que quería testear es salas de estar en común, en donde de alguna manera
había gente que normalmente ya trabajaba, proveedores, gente que a lo mejor iba de visita, que se conectaba, eran áreas de espacios comunes, pero ¿qué pasaría si esa persona que está en un área común se empieza a mover por el edificio, cuando en realidad su tarjeta física de acceso es simplemente para manejarse dentro de ese piso de área común? Y ahí entra un poco lo que dice Santiago, porque en realidad cuando se lograron ciertas cuestiones, digamos, haciendo como bypass de ciertas cosas, en las reuniones estaba la gente que normalmente está del lado más de seguridad lógica de Haití, pero también había gente que era muy responsable de la seguridad física, ahí sí, propiamente dicho, hablando, ¿no? Y Eh, hubo un poquito de cortocircuito. yo encuentro que hay una mala percepción de lo que es la seguridad física en la empresa, que muchas personas, muchas empresas, muchas entidades piensan que la seguridad física no tiene que ver con el área de IT. Y yo estoy en total desacuerdo con eso. Y sí, el cabecilla de eso es el CISO. Es que si alguien logra infiltrarse físicamente y deja un implante en el servidor, o peor aún, que se lleve el servidor debajo de un brazo, tú me vas a decir a mí que eso no tiene que ver con IT. Sí tiene que ver con IT, pero no necesariamente IT, es más OT, Operational Technology, pero sí, todo eso cae por debajo del CISO, siempre, sin duda Bien. alguna. Es un punto y es un punto para llevar a la mesa, ¿no? Es un punto Sí, para ir a discutir cuando algunas de las conversaciones que yo tengo como advisor, suelo mencionar para que me expliquen cómo hacen esa gestión de la seguridad física, y suele ser un área gris, ¿no? Suele ser una responsabilidad compartida y el problema de la responsabilidad compartida es que al final termina siendo responsabilidad de nadie. sí, pero sí tiene que ver con el CISO sin duda y con el Departamento de Tecnología. Bien. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, Diego, Sí, eh, yo he tenido engagements donde me han contratado inicialmente para un pentest, se hizo el pentest, todo bien, y tiempo después me contratan para una infiltración física, que no necesariamente quieren anexar una a la otra, prefieren mantenerlo aparte por X o Y razón, pero sí he tenido engagements en que han sido separados y en algunos han sido una mezcla de cibernético con lo del físico. Y Y entonces, perdón. no, dime. En cuanto a lo de la cantidad de personal en un engagement, eh, por lo mínimo que yo prefiero tener, somos 2 personas, como mínimo. ok, Idealmente tú quieres 3 personas. Con 3 se hace la gran mayoría. Dígase 3 personas que van a ser 2 físicamente, donde se va a ejecutar la operación física, y tú quieres otra persona detrás de una conexión cibernética, que es inmediatamente tú dejas tus implantes, que sea una remote shell, haga ping back al persona que está monitoreando, ok, tenemos una conexión, y entonces ahí se procede al ataque cibernético. ok. Quiero hacer parte del enganche, ¿no? Porque cuando uno está pensando en, en un compromiso ciber, y me imagino hacer el punto de contacto con una intrusión física, enseguida me viene a la cabeza la información que uno necesita, ¿no? Y cuando uno piensa en esa información, está pensando en OSINT, en ingeniería social, en tener un entendimiento de cómo funciona la organización en términos de su distribución geográfica, sus horas de operación, el tipo de personas que hay en cada una de las oficinas, entender qué es lo que uno podría llegar a encontrar en una de las branches de una organización grande. ¿Cuánto de ingeniería social y de OSINT, como si quieres primo de esa ingeniería social, te toca desarrollar para un engagement de intrusión física? Bueno, en cuanto a los días que uno necesita para hacer reconocimiento y para poder tener un exitoso engagement de ingeniería social, yo diría que un estimado entre 2 y 4 semanas, obviamente anotando todo, puede ser más de un 90% exitoso. Eh, en realidad, usualmente, por motivo de budgeting,
y los requerimientos de la empresa usualmente nos dan aproximadamente una semana. Ok. Ah, ok. Pero idealmente, si tengo todo el tiempo del mundo, de 2 a 4 semanas. Pero hay muchas variables. Por ejemplo, yo tuve un engagement donde yo y un compañero estábamos haciendo reconocimiento. Era apenas la primera noche del engagement y cuando fuimos a visitar una de las oficinas del cliente, nos dimos cuenta que era un shared office space y había una persona de limpieza y esa persona de limpieza se fue como a las 11 de la noche. Dígase, el edificio estaba totalmente vacío. Shared office space es algo que se ve aquí comúnmente en Estados Unidos, que es un edificio que tiene más de 30, 40, 50 oficinas y Sí. donde algunas de esas oficinas se la alquilan a empresas. Entonces, en un mismo edificio, tú ves varias oficinas de diferentes empresas. ¿Cómo nos infiltramos? Fuimos temprano, nosotros estábamos ahí como desde las 8 de la noche, 8 o 9, fuimos a buscar cena, después regresamos y ahí fue que vimos que solamente había una persona y ella era de limpieza, ella utilizaba un badge para entrar al edificio y con ese badge entraba y salía. Nosotros bien, ok, utilizan RFID. Nos quedamos un rato monitoreando, no llegaba absolutamente nadie, era un área totalmente desolada y decidimos hacer un poquito de OSINT. Encontramos el edificio online, cuáles empresas estaban en ese edificio y había una compañía de bienes raíces ofreciendo una oficina vacía dentro del edificio. Y nosotros, ok, vamos a ver cómo se ve la oficina. Cuando entramos al link de la oficina de bienes raíces, le ofrecemos un tour virtual del edificio. Y yo, ok, excelente, yo quiero tomar un tour virtual y entro a ver el tour virtual y efectivamente pude ver dónde estaban todos los sensores, si tenían alarma, dónde estaban todas las cámaras y pude ver absolutamente todo. Inmediatamente noté la primera falla, que dije, ahí es que vamos a entrar. En los sistemas de RFID, utilizas usualmente el badge para tú entrar al edificio y en casos muy especiales también lo utilizas para salir. Pero en mayoría de lugares tú no necesitas un badge para salir del edificio, ¿cierto? Entonces, por regulaciones y control del Departamento de Bomberos y de contra incendios, tú necesitas el REC Center, el Request to Exit Center, que es el sensor que detecta una presencia, un cambio de temperatura en el aire cerca de la puerta y él automáticamente desactiva el candado y puede salir. La falla estuvo en que el sensor lo instalaron muy cerca de la puerta. Idealmente lo quiere se instala con un poquito de delay por la persona que va caminando y se instala un poquito lejos de la puerta. Ellos lo pusieron literalmente encima de la puerta. Nosotros dijimos, bueno, esa es la entrada. ¿Cómo la vulneramos? Nosotros fuimos a una farmacia cercana, compramos una lata de aire comprimido, de esas de limpiar el escritorio y la computadora. Y Sí. al tú tomar esa lata de aire comprimido, cuando tú la inviertes y haces spray, hace un cambio drástico de temperatura en el aire. Es un aire bien frío. Sí. Entonces, al hacerlo, le pusimos el pitillo en la punta y es tan fino que cabe dentro de la puerta, de la ranura de la puerta. Lo pusimos por ahí, apretamos el aire y rociamos hacia adentro del edificio. Eso activó el sensor, inmediatamente nosotros pudimos entrar sin necesitar un RFID. Entonces ya después que estuvimos adentro, eso era cuestión de tomarnos todo el tiempo del mundo, ya que no había nadie adentro. Hacíamos lockpicking al cliente y efectivamente pudimos entrar. Ok. Eso fue la primera noche que íbamos a hacer reconocimiento. Eh, Es, hay mucha variable, todo depende. Santiago se es, divierte her- mucho con estas cosas. es hermoso, o sea, es trágico y al mismo tiempo es hermoso. Porque, claro, de nuevo, ¿no? Cuando uno habla con algunas organizaciones que tienen un montón de oficinas y además uno pregunta o termina entendiendo cómo tienen distribuida la infraestructura de IT en esas oficinas, Sí, eh, uno termina siendo consciente de que hay múltiples puntos de falla que están pensados para precisamente asegurar la continuidad del negocio, pero desde el punto de vista de seguridad son superficies de ataques terriblemente fértiles. sí.
¿ok? Entonces, y esto, a ver, esto lo decía Diego más temprano, digamos, uno tiene organizaciones en donde tiene áreas comunes, donde recibe a proveedores que les da acceso, pero después mirando abajo de la mesa hay un puerto de red físico, lo cual también eventualmente te lleva a lo que son los ataques a la cadena de suministro, ¿no? Pero sin llegar a los ataques de la cadena de suministro, hay organizaciones que dejan la puerta abierta para que socios o clientes estén en la frontera, en el borde de su infraestructura IT. Entonces, es como tú dices, de ahí una puerta, un budget, acceder a la red y probablemente también acceder a un centro de cómputo con ciertos activos que son muy fértiles a la hora de lo que uno busca. Sí, lo importante de todo eso es que después, cuando uno logra, de una manera como te pasó a ti, muy creativa, porque si hay algo que me gusta de tu anécdota, porque me siento identificado particularmente con cosas que a mí particularmente me pasaron también, es que siempre terminás encontrando algo de una manera como muy creativa y muchas veces vulnerando algo de una manera tan sonsa, acá decimos sonsa como tan pava, tan tonta, Pero con un impacto tan pero alto. con un impacto alto, porque muchas veces, es como dice Santiago, hay muchas cosas que están pensadas no solamente para el negocio o para la continuidad del negocio, inclusive me ha pasado de poder vulnerar cosas que ni siquiera están pensadas de la continuidad del negocio, que están pensadas de una, no sé, de un aspecto de presentación y marketing, de cómo están conectados los televisores y los LED de presentación dentro de un edificio para mostrar los videos institucionales, por decir algo, y que no tiene una razón de peso, en principio, las empresas normalmente no están pensando como, pero ¿cómo nos van a hacer un ataque cibernético porque toman el control de un televisor? Bueno, más temprano te preguntaba David sobre esto de los años de experiencia, porque una cosa es la habilidad técnica, que se Ujú. aprende, digamos, uno con un par de años puede aprender un montón de habilidades, desde lockpicking hasta, obviamente, pentesting y las herramientas subyacentes. Pero hay una forma de pensar la seguridad de la información, y ahí es irrelevante si es cibernética o física, que uno la va desarrollando desde la juventud, ¿no? Entonces, cuando decías más temprano, yo desde los 14 sentí curiosidad y después fui para otro lado y después volví y en un momento me reencontré con algo que se terminó convirtiendo en una profesión. Sí, Había ya desarrollada una forma de pensar y de observar sí. los sistemas, y de nuevo, ¿no? Sistemas de información que tienen una componente física y tienen una componente ciber, pero una forma de pensar los sistemas de información desde el punto de vista del adversario, porque hay que tener esa, digamos, si hay algo que tiene un red teamer, es esta habilidad desarrollada, este modo de pensar como adversario, ¿no? Porque si no, es muy difícil tener la creatividad como para descubrir cosas no obvias. Bueno, yo creo que es una mezcla de creatividad y curiosidad, sin duda alguna. Pero yo encuentro que la creatividad se desarrolla más no enfocándose en buscar una vulnerabilidad en sí, sino más, debería de enfocarse más en buscar maneras de no necesariamente explotar, pero de hacer bypass sin Ujú. interferir exactamente con las actuales medidas de seguridad. Okay. Me explico. Por ejemplo, vamos a ponerlo súper básico. O por ejemplo, tú tienes un muro y en la parte de arriba tú tienes alambre de púa, ¿cierto? Si yo fuese a explotar esa vulnerabilidad, lo ideal sería simplemente cortar los cables en dos extremos y quitarlo, ¿cierto? Sí. Pero una manera más creativa de no necesariamente explotarlo, pero si no hacerle bypass,
sería utilizando una lona de por lo menos 4 pulgadas, una lona por encima. Tú le haces bypass, tú cruzas, quitas la lona y ahí quedó todo intacto. Ya tú cruzaste. Y además no hay evidencia de que haya ocurrido, Correcto. ¿ok? Porque, digamos, parte de esto, luego puede ser las lecciones aprendidas, pero el mismo proceso no es instantáneo. Entonces, como eso es una fase de un proceso, uno debería poder ir avanzando en el proceso sin ser detectado, porque si en el camino te dejas ver muy rápido, nada, no llegas hasta donde se supone que tienes que llegar, ¿no? Sí. Y de hecho tú acabas de mencionar un dato muy importante. En las infiltraciones y operaciones que yo hago, una de las métricas más importantes es no dejar rastro alguno de que estuviste ahí. Ok. O Claro. sea, especialmente es covert entry. O sea, tú vas a entrar, vas a salir, vas a dejar toda la puerta y todos los seguros puestos y es como si no estuviste ahí. Bien. Me llamó la atención ese time frame que te pueden llegar a dar o que te vienen dando en algunas empresas donde dicen, ok, bueno, necesito este servicio, pero necesito que lo ejecutes en una semana. Y nosotros sabemos que hay cierto tipo de engagement que requieren mucho más tiempo. Sí. Entonces, estar bajo tanta presión, bajo la presión de el tan poco tiempo para tener resultados, más allá del impacto que puede tener en tal vez no entregar el resultado esperado por el poco tiempo que te dieron, deja entrever, ¿tú crees que hay un problema de entendimiento de quien hace la contratación del servicio respecto de qué esperar de un servicio de intrusión física como parte de un engagement de Red Team o no, pero no importa? ¿Crees que están sobresimplificando de pronto lo que te están pidiendo y por otro lado no son conscientes de que en la vida real un adversario tiene mucho más tiempo para hacer inteligencia? Idealmente en el caso así, donde estoy con mucho tiempo limitado, tienen dos opciones el cliente. Uno es acortarme el tiempo en el sentido de proveerme lo más información posible que me ayude a mi engagement, pero información realista. No de que, mira, quita la contraseña de toda mi base de datos, de todo el empleado. No, no, no. Algo realista, información que usualmente yo podría conseguir si le dedico tiempo físicamente, anotando, por ejemplo, si usan seguridad física, donde usualmente rotan, en vez de yo durar varios días anotando a qué hora hacen las rotaciones, si ya lo tienen por escrito, mira, ellos rotan a esta hora. Esa clase de información, eso puede ayudar a cortar el tiempo. Pero si el tiempo es muy limitado, entonces está la opción de, en vez de hacer un engagement con de un Red Team Operation, se hace un simple walkthrough, donde yo voy durante el día, una visita de un pasadía, quizás 2 días, donde yo voy con un cliente acompañado con alguien que me hace un tour de todo el área y yo voy anotando todo, viendo todo. Mira, esa puerta tiene que arreglarla, aquí hay un fallo, ese candado no sirve, te recomendaría cambiar por otro candado y esa clase de cosas. Bien, no me imaginaba eso como un servicio que resultara atractivo, pero ahora que lo mencionas, yo creo que un cliente se puede beneficiar mucho de una actividad así de corta en el tiempo, por esto Sí. que venimos hablando, ¿no? La mirada del experto sobre ciertas cosas. La mirada del experto, ¿no? Es que también yo encuentro de que mucha gente asume que la seguridad física es segura, pero no es así. Y me atrevo a debatir de que es más fácil infiltrarse físicamente que cibernéticamente. Y lo tomo de ejemplo con un grupo de personas. Asumimos que elegimos 100 personas, totalmente random, desde adultos hasta, vamos a ponerle adolescentes, adultos mayores hasta adolescentes, género mixto y de toda parte del mundo, ¿cierto? 100 personas. Sí. ¿Qué tan fácil tú crees que se le haría a esas personas aprender a hacer pen testing y red teaming, aprender sobre command and control
aprender sobre exploits, aprender sobre todo eso, o simplemente agarrar una ganzúa y un pick y abrir un candado. Ok, Y sin embargo, tú aprendiendo sobre Red Team, tú puedes ser lo más cover que tú puedas, pero siempre va a haber algún tipo de rastro en el sistema. Siempre va a haber algún log, alguna conexión remota o algo. Si tú sabes hacer tu infiltración física, estilo de película, tú no vas a dejar ningún tipo de rastro. O sea, hay solo manera de hacerlo. Suena de miedo, pero es posible, es muy posible. que vos decís esto, y yo estoy pensando en los hijos y las hijas de un par de colegas que en la Eco Party que hay en los últimos años, y entiendo que allá en Estados Unidos también, en las conferencias de seguridad, hay estos stands de lockpicking que te dejan jugar, Exacto. o donde puedes comprar un kit de ganzúas. De hecho, yo tengo uno de esas conferencias, y te hacen pasar por la experiencia de abrir un candado y terminas entendiendo que no es tan complejo en un par de minutos. Exactamente, hay niños abriendo candado. Entonces, si hay niños abriendo candado, ¿por qué no llama más la atención eso? Entonces, ahí donde mencioné inicialmente cuando arrancamos, el tema de que yo considero de que no hay analíticas suficientes o, o casos que las autoridades sepan, y es por la razón de que no hay manera o evidencia para ellos reportarlos. Por ejemplo, si a ti te hackearon en algún momento, tú eventualmente vas a encontrar con los logs del acceso remoto, del IP, algo tú vas a encontrar, ¿cierto? Sí, Pero, por ejemplo, si tú tienes tu oficina física, donde tú pasó tu secretaria, te dejó unos documentos, era fin de semana, déjate los documentos arriba de la mesa y dices, yo regreso el lunes y trabajo con eso el lunes. Te fuiste. Y llega un individuo como yo, hago mi cover entry, sin dejar rastro alguno, saliendo, deshabilito las cámaras, lo desconecto para que no quede rastro en la cámara ni nada, y tú llegas y los documentos no están ahí. No viste candado roto, no viste puertas rotas, eh, como no viste nada roto, pero las cámaras estaban desconectadas, pensaste, quizás se desconectaron por accidente o algo, y tú piensas que simplemente los documentos los pusiste en algún lado y no recuerdas dónde los pusiste. No te llega a la mente de que fue un robo. Y por el hecho de que no te llega a la mente que fue un robo, tú no llamaste a las autoridades. Entonces las autoridades no tienen ese récord de ese incidente que pasó. bien, es un tema, voy a volver sobre esto, Sí. pero le voy a dar un espacio a Diego porque si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me traen? Eh, quiero volver a esto, pero ahora no Dale, lo... dale. Eh, seguridad física estamos hablando mucho, ¿no? Y todo lo que vos comentás que es parte de tu trabajo, ¿no? Y Sí. seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, y que fueron incorporando todo esto que vos contás, probablemente están pensando justamente en cómo vulnerar un candado, el tema del lockpicking y demás, pero sabemos que en realidad hoy la seguridad física también tiene componentes lógicos, con lo cual la pregunta quizás que seguramente alguna persona de la audiencia te haría es, ¿cuál es hoy el kit de una persona como David Provinsky cuando tiene que ir a hacer, además de lo metodológico, o sea, cuáles son las cosas de las que vos te valés hoy para hacer un trabajo de intrusión física que va más allá del lockpicking? Seguramente vas a tener cerraduras o métodos para entrar a un lugar donde a lo mejor Hay también baches electrónicos. hay baches electrónicos, hay RFID, y sabemos que hoy existen juguetitos como el Flipper, que están tan de moda, y otras cosas, y el Oh My God Cable, el Ninja, y tantos dispositivos que, si bien también depende del enfoque con el que uno los usa, puede quedar dentro de lo que sería ingeniería social, pero Sí. entendemos que en muchos casos pueden ser utilizados dentro de un engagement de seguridad física, digamos, ¿no? Entonces, las herramientas que yo utilizo varían de engagement a engagement, todo dependiendo de lo que voy a usar en el momento. Incluso si uno está haciendo ingeniería social, obviamente uno utiliza atuendos diferentes. Si uno se va a infiltrar en un hospital o algo,
yo fácilmente me voy a vestir de médico. Si es una oficina ejecutiva, yo uso utilizar saco y corbata con un maletín. Todo depende del área. Eh, pero la gran mayoría, más de un 90% de todas mis herramientas, de hecho, yo la tengo disponible totalmente gratis listado en mi GitHub, que ahí lo pueden encontrar. Mi nombre es David Provinsky en GitHub, ahí debería aparecer inmediatamente. Vamos a incluir Sí, sí, las líneas, vamos a las poner. vías de contacto para tu canal de YouTube y el repo de GitHub. Y recientemente hice en mi YouTube un video de la herramienta que yo cargo en un day-to-day basis, mi everyday carry, que son usualmente las que yo no voy a ninguna parte sin ellas. Okay. Ok. Bien, bien. Esto nos lleva a otro tema que tiene que ver con lo que te decía del gap en la cantidad de profesionales, de analistas que hay en el mercado. Obviamente hay una relación entre oferta y demanda. Sí. Digamos, si aumenta la demanda porque esto se incorpora dentro de los requerimientos de Red Team, va a haber un problema de oferta porque entonces no hay quienes estén en condiciones de entregar esos servicios, pero al mismo tiempo, cuando no hay gente en condiciones de entregar esos servicios, tal vez no se incorporan los requerimientos en estos engagements. Entonces, entiendo que estás haciendo actividades en comunidad y lo que acabas de comentar del repo es una de esas cosas para promover la incorporación de nuevos talentos, jóvenes que podrían estar enamorándose de la profesión, pero también, del otro lado, profesionales que tienen años en áreas de tecnología y están pensando en un reskilling. ¿Cómo estás viviendo esto de nuevos talentos, reskilling y el gap de profesionales? Como se ha visto, me atrevo a decir casi idéntico en el sentido de pen testing y la contratación de seguridad ofensiva. En cuanto a la empresa, la demanda es lenta por el hecho de que las empresas saben que hay vulnerabilidades, pero tienen un terror increíble a contratar a alguien para que le demuestre las fallas. Ahora, en el aspecto de personas que quieren aprender e involucrarse, la demanda es increíblemente alta. O Ok, sea, hay muchas personas que quieren aprender más sobre seguridad física y es porque es impresionante, porque es fácil y no mucha gente están haciéndolo actualmente, bien. lo cual me sorprende. O sea, son pocas las personas que yo conozco que son full red teamer así como yo, quizá un máximo de 10 15 personas en todos los Estados Unidos. Es increíble. Y que sea bilingüe por encima de, yo creo que yo y otra persona más. O sea, Bueno, eso es súper interesante y es una de las cosas que queríamos rescatar, ¿no? Queríamos rescatar de que vos sos accesible y además sos generoso con tu conocimiento. Entonces, para quienes estén desarrollando un nuevo talento o un reskilling, que puedan acceder a esas herramientas o eventualmente contactarte, está muy bien. Me imagino que además en la transición de los últimos años hacia cerraduras con inteligencia, cerraduras conectadas a Internet, eh, esto está dejando un frente abierto crítico, ¿no? Entonces, sí, que haya más gente interesada en esto, no necesariamente sea porque mañana van a hacer engagement de intrusión física, sino incluso porque es casi un requerimiento obligado para quienes quieran promover la venta de tecnologías de cerradura eléctrica o conectadas a Internet. Digamos, si no tienen este conocimiento, podrían estar exponiendo a sus propios clientes a situaciones no deseadas. sí. Yo tengo un último tema de conversación, pero antes de entrar en eso, no sé si Diego quería preguntarte algo más. No, justo algo que le iba a preguntar a David, lo preguntaste vos. Y en realidad yo me había quedado pensando cuando, viste que cuando hablamos en el mundo del penetration test, viste que es muy común hablar de white box, black box, gray box.
¿esos términos son aplicables a la seguridad física? Es un poquito un call a algo que vos ya habías mencionado en algo que te habíamos preguntado. Y en realidad lo uno con otro punto más, que muchas veces no se le da tanta importancia, que es el Rule of Engagement, el documento de Rule of Engagement, que creo que en tu caso particular, con todo el tema del engagement físico, debe tener una relevancia seguramente bastante mayor que en muchos casos cuando se hace algún test que está más ligado a un test de seguridad de una aplicación web Y está remoto. o de algo de infraestructura, claro. Entonces, ¿qué tan importante es una declaración de aplicabilidad o un rule of engagement, donde realmente se especifique blanco sobre negro todo lo que un tester como vos puede o no puede hacer? Y por otro lado, quizás esto sí va un poco unado a lo que vos decías, bueno, cuando a veces te dan cierto tiempo, digamos, lo que es lo ideal del tiempo que realmente te dan, ¿no? Pero, y ahí aplica seguramente esto que decías vos de, bueno, quizás con ciertos parámetros que a lo mejor ya el cliente me puede dar, yo puedo acotar el escenario. Eso podríamos trasladarlo a lo que son los conceptos de gray box, black box o white box dentro de un escenario de seguridad física. Sí, en el sentido, un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, que ellos me pueden dar una lista, lo cual estoy casi seguro que casi ninguna empresa tiene control de eso, es la marca y los modelos de los candados que están utilizando físicamente en el edificio. Ese es un ejemplo. Si me proveen una lista de marca y modelos de candados que están utilizando, ya yo sé inmediatamente a cuáles candados yo le puedo hacer bypass. Con solamente mirar la marca y el modelo, ya yo sé, mira, ese lo tiene que cambiar, ese lo tiene que cambiar. Y ya eso me está cortando el tiempo bastante. O sea, ya en un engagement, ya yo sé, ok, la herramienta de hacer bypass a esos candados la tengo que traer conmigo. Sí. Entonces, O quizás eso. también podría pasar un escenario en donde a lo mejor la compañía compró una tecnología de punta que quizás todavía no es 100% conocida en el mercado. Digo, más que nada por lo que vos tendrías que hacer Open Source Intelligence o Research de alguna manera antes de ir Sí. físicamente, ¿no? Podría pasar, o te ha pasado algo así. Actualmente no. Actualmente no. Actualmente no. Ok, Ok. perfecto. Bueno, entonces ahora sí, yo tengo. Bueno, volvamos al tema este de la relación con los C-Level, que tiene que ver con el Rule of Engagement. O sea, por un lado, tienes que tener una autorización explícita de alguien con autoridad suficiente dentro del cliente, como para que te permita, digamos, como para que no te no te meta en problemas si desafortunadamente las fuerzas de la ley te encuentran dentro de las oficinas de un cliente, ¿no? Hay un detalle de eso. Tú tienes, porque muchas empresas contratan una compañía de seguridad física, un third party, ¿cierto? Una Sí. compañía que ofrece servicio de seguridad. Ah, que vamos a poner dos personal de seguridad, no son policías ni nada, pero trabajan en el área de seguridad y te van a monitorear el edificio. Solamente lo proveen como un servicio externo. A esas personas, idealmente los clientes míos no le van a decir que vamos a hacer el engagement, porque obviamente se le va a hacer bypass. Sin embargo, a la policía local, sí. Y el protocolo que a mí me gusta utilizar es, estoy en contacto con mi cliente, estamos aclarando el contrato, rules of engagement y todo, y le digo a mi cliente, ok, vamos a hacer la infiltración entre tal y tal fecha, ahora necesito que tú como cliente contactes a tu policía local y les informes sobre el acontecimiento que va a tomar parte en tu oficina, en tu edificio. Y no solo contactarlo a ellos, tiene que conseguir un contacto de ellos donde yo me pueda comunicar con ellos también directamente y confirmar de que haya ese triángulo de conversación y que estén atentos a lo que va a suceder. Muchas veces simplemente dan aprobación, están conscientes de lo que va a pasar. Quizá ellos prefieren mandar una patrulla que simplemente esté en el área y esté viendo todo. Muchas veces los policías son curiosos y quieren aprender también. Y sí, pero sí me encanta tener ese triángulo de conversación de que la autoridad sepa lo que vaya a pasar. Porque se da el caso de que hay policías que son lo que en inglés se dice trigger happy, que son contentos con el gatillo y no quieren terminar en una catástrofe. No, seguramente que no. Bueno, y en esta línea de una actividad que va a tener un resultado,
¿okay? Una actividad que va a tener un resultado. Uno normalmente cuando está pensando en un red team, imagina que hay una blue team o hay un purple team del otro lado y que entonces los resultados de un engagement o los factores de éxito de ese engagement serán cuándo te detectaron o si llegaste hasta el final y no te detectaron, y todo eso va a generar un reporte y ese reporte obligatoriamente van a ser lecciones aprendidas, pero aparece la fricción, el enojo del equipo de Blue Team o del equipo de IT Operation, porque sienten que de alguna manera se puso en evidencia debilidades y entonces piden que los resultados se presenten de manera confidencial o que eso no termine siendo un problema para la continuidad laboral de algunas personas que de pronto no estaban haciendo lo que se esperaba que estuvieran haciendo. Entonces, esta experiencia de la relación con el CISO a la hora de presentar un reporte, ¿cómo la estás encontrando? Digamos, ¿cuáles son las situaciones con las que te encontraste en donde, ok, en algunos casos explotó todo y terminamos muy enojados, y en otro la propia organización entendía que eso era posible y entonces dio el espacio para la mejora continua, para el aprendizaje de lecciones? Antes de responder la pregunta, me recuerdo una vez yo entregué un reporte. Cuando entregué el reporte, se lo entregué al cliente. Me dice, pero ¿y este reporte? Pero ni siquiera he infiltrado. Yo, si revisa las cámaras del miércoles pasado a las 2 de la madrugada y tú me vas a ver saludándote a la cámara. Eh, en cuanto a los reportes, yo he tenido una mezcla. Usualmente los C-level executives, los ejecutivos, usualmente sí quieren el reporte lo más confidencial posible, y de hecho todos los engagements que yo he tenido han sido confidencial. Hasta el día de hoy no he tenido alguno que me dé la oportunidad de yo compartir un engagement. Pero cuando yo hago un engagement, yo me engancho 17,000 cámaras. O sea, yo tengo cámaras en toda parte. O sea, cuando yo veo eso y estoy narrando lo que estoy haciendo, eso es de película. Algún día, quizá cuando yo adelante encuentre un cliente que me diga, sí, tú Tú, puedes. tú, tú vas con cámaras y vas grabando. Claro, siempre, o sea, de ahí que yo saco mi evidencia, porque no solamente es un reporte físico, también yo te pongo 17,000 fotos, te incluyo videos de cómo yo hice todo, o sea, es de película. Eh, Perdón, entonces, perdón, y tiene lógica, ¿no? Porque en realidad no estás haciendo algo lógico donde vos podés ir sacando print screen del Command and Control o de otra actividad, digamos, que vas a poniendo en un reporte. O sea, cómo ve el cliente, pensándolo ahora, digo, seriamente, ¿no? Porque en realidad uno no se pone a pensar en esas cosas, pero sí, bueno, ahora que lo decís, me hace mucho más lógica, porque en realidad, ¿cómo le muestro al cliente que abrí de determinada forma una Sí, puerta o que y pude que bypassear un mecanismo electrónico en el momento de lo físico, ¿no? O y sea, llegué hasta una oficina y vi un documento, no me lo llevé, le saqué una foto, pero fui yo el que le estaba sacando la foto y claro. está la evidencia de que era yo el que le estaba sacando la foto. No, 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 súper, súper claro, pero tú me dices que eso se mantiene de manera confidencial. sí, Ahora, se mantiene de manera confidencial, pero luego te dan la oportunidad o te invitan para que te reúnas con el área de seguridad física y el área de seguridad lógica para discutir los resultados del engagement. claro, esa es, o sea, la reacción que yo recibo usualmente de un departamento de tecnología y de OT es como un mago haciendo un truco, y se quedan como que, ¿cómo lo hiciste? Entonces tú le explicas paso por paso cuál es la vulnerabilidad y cómo se arregla. Bien. Pero usualmente los equipos que están dedicados, dígase el Blue Team, yo creo que nunca me he topado con un equipo que esté enojado. O sea, están asombrados y curiosos, creativos. O Ok. sea, con la creatividad, están como que, wow. Claro, sí, sí, sí. Bien, y ahora te voy a hacer otra pregunta, pero en la misma línea. Hablábamos de los C-Level, pero también hablábamos de, y esto recientemente en Estados Unidos, Ujú. con las Final Rules de la SEC, todas las empresas que cotizan en la bolsa, incluso las pequeñas, tienen que presentar en su 10-K y en sus 8-K, por un lado, cuando han tenido un incidente
de ciberseguridad o un incidente de seguridad de la información que tenga impacto material. Eso por un lado, pero por otro lado también tienen que demostrar que el BOAR hace una supervisión razonable, diligente del proceso de gestión de riesgo. Entonces, en algún momento, esta actividad que tú haces, el reporte, va a formar parte de algo que el C-Level tiene que llevar al BOAR y que eventualmente el BOAR tiene que presentar a la SEC. Y esto Sí, que decías, si tuviste una brecha de seguridad física en donde se comprometió información que tiene impacto material, también lo tienes que denunciar. Ahora, y como decías, a diferencia de cuando tienes una intrusión ciber y puedes tener evidencia de que sucedió, si no te aseguras de que los controles físicos permitan identificar que hubo un incidente de seguridad física que comprometió información con impacto material, puedes tener un problema con el regulador. sí. Pero también toma en cuenta que hay otro detalle. Los reguladores y auditores, mayoría de veces, similar con los casos de pen testing, el pen testing usualmente le pasa un reporte a los auditores y le confirma al auditor de que está bien, que está mal y que tiene que arreglar, ¿verdad? El Correcto. auditor en sí no tiene la capacidad de hacer lo que hace un pen tester. Por igual con un red teamer, con un red team operator, alguien como yo. O sea, ellos simplemente pasan por un checklist de que el cliente tiene en el edificio, en las oficinas, que tienen cámara de seguridad, que tienen candados, que tienen puertas, que está todo controlado. Pero, ¿cómo el auditor va a confirmar de que eso funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabe si de verdad es seguro, si de verdad sirve? Bien, voy a decir esto último porque es algo que con Diego venimos discutiendo hace meses, de que el rol, la función, una derivada súper importante de un red team es demostrar el retorno de inversión que hay sobre el stack de seguridad. Entonces, esto de cuándo detectaron al Red Teamer Operator en su proceso de intrusión ciber o física, va también a demostrar si los controles que tiene lugar un cliente son efectivos o no son efectivos. Entonces, ahí hay una, si quieres, una justificación del retorno de inversión de, mira, invertí todo esto, el auditor dice, ok, tienes todos estos controles, pero en la función de Red Team puedes demostrar en qué momento efectivamente se hizo la detección de la intrusión física o de la intrusión lógica. Entonces, también puede este engagement ayudar a demostrar de que se está haciendo una gestión razonable y diligente del riesgo en la organización. En cuanto a eso, yo creo que la mejor manera de traer conciencia a un board de ejecutivo es demostrándole en físico. No hay nada más activo que un buen susto. Algún día, de manera cruel, como un red teamer, si tú sabes que un board va a tener un meeting, déjale un maletín con un reloj, con una alarma debajo de la mesa donde van a tener el meeting. No nada que reactive. Un simple reloj con una alarma, con un maletín debajo de una mesa donde van a tener una reunión. Si sabes que van a tener una reunión el jueves a las 11 de la mañana, déjalo para las 10:59. O, no, perdón, a las 11:05. Que ya estén todos ahí. Van a decir, ¿cómo llegó eso ahí? Y de una vez se le van a activar toda la alarma y van a decir, hay que invertir en seguridad. Ok. Tenemos una anécdota con Javier de eso. Conocemos a alguien que hizo exactamente eso que estás describiendo. Con un Oye, reloj, oye. con un reloj despertador de eso que como que se ven los dibujitos de la Pantera Rosa, esos bien ruidosos. Sí, sí, conozco una anécdota. Es que pasa, entonces a veces me sorprende y también con un background de cierto modo, porque hubo un tiempo que antes de ser Red Teamer yo también era sysadmin de un centro médico. Nosotros teníamos más de 13 oficinas, unos cuantos miles de empleados, y yo entiendo el aspecto de budgeting y de gastar un dineral en muchas cosas
si al final del día tú piensas, ¿de verdad esto vale la pena? ¿Vale la inversión? Mira, yo he tenido clientes que invierten un dineral en RFID, que ponen control de acceso en toda parte, incluyendo el elevador. Y ese es uno de los gastos más innecesarios que hay, en mi opinión. Porque Ok. para poner un RFID en un elevador hay que tomar muchas variables. Por ejemplo, están todos los pisos, toda la empresa de todos los pisos. El acceso, control de acceso de todos los empleados y todos los badges que pueden ir a cierto piso, a qué piso pueden ir, a qué piso no. Pero sin embargo, yo averiguo la marca del elevador, voy a eBay y por $5 compro la llave del departamento de bomberos, de control del elevador, y ya yo tengo control ahí a literalmente cualquier piso. Yo no necesito ningún control de acceso. Ya yo tengo la llave y la llave me costó $5 en eBay. Y esa clase de cosas, como que, ¿de qué vale una inversión de $10,000 en control de acceso en un elevador si yo con $5 lo puedo hacer bypass? Sí. Durísimo, durísimo, durísimo. Bueno, David, yo estoy más que agradecido por el tiempo que nos dedicaste hoy. Podríamos decir que estamos fuera de agenda, digo, es un domingo a la tarde. Sí, sí, sí. No, yo no hay mente, tranquila, por mí no hay Este, problema. y el agradecimiento es doble por eso, por tomarte este rato con nosotros. Creo haber aprendido. Estoy seguro de haber aprendido cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Vamos a compartir tus canales de comunicación y de acceso porque me parece que vale y mucho compartirlos en la comunidad. Seguramente nos estaremos viendo pronto o allá o acá en Buenos Aires. Eso dalo por seguro. Así que de mi lado, nada más. Muchísimas gracias, David. Siempre, siempre, la orden. Me sumo a las palabras de agradecimiento de mi colega acá de Santiago. La verdad que fue súper fructífera esta charla. En mi caso, como Red Teamer, que digamos, tengo también la experiencia de venir trabajando en los últimos 3 4 años en ese rol, pocas veces me ha tocado trabajar en seguridad física, no es mi especialidad. No obstante, creo que fue muy fructífero justamente por eso, porque creo que queda demostrado que la seguridad física debería ser un factor que se debería testear muchísimo más de lo que muchas veces se está testeando desde lo lógico, ¿no? Y entender que muchas veces es mucho más real de lo que uno piensa, que es mucho más real que los actores de amenaza. En muchos casos se infiltran físicamente, puede parecer, porque tiene como un componente siempre este tema de la seguridad física, como, bueno, como vos mismo contabas, ¿no? Que hasta algún punto puede ser medio hollywoodense, pero la realidad es que pasa, es mucho más real de lo que uno cree, y creo que se debería testear. Es algo que normalmente las empresas no tienen en el radar. Sí, obviamente, como dice Santi, se invierte mucho más en otras tecnologías core, Sí, en mucho dinero en mucho stack tecnológico de protección desde lo lógico, y muchas veces se están descuidando los aspectos, entre ellos la seguridad física, de una manera que queda como muy alejada digamos, muy desbalanceado con todo lo que se mira desde lo lógico, digamos, ¿no? sí. Adiós, toma en cuenta, han habido, ya esto es de conocimiento público, han habido incluso gobiernos, donde los gobiernos, cada gobierno tiene su insider actor, tienen sus APT internos que utilizan en contra de otros gobiernos de otros países. Eso es conocido Sí, internacionalmente. sí, totalmente, totalmente. Donde han habido casos que esos gobiernos incluso contratan a su personal para que viajen a otros países a hacer los ataques. En casos donde un APT no puede infiltrarse cibernéticamente, donde inclusive si están utilizando inteligencia artificial para ataque ofensivo, como por igual la entidad a quien está atacando quizás está utilizando AI para sus defensas, en algo así, cuando viene a ver la infiltración física, es lo más fácil que se le puede hacer. Entonces, Sí, ¿por qué no hacerlo? totalmente, totalmente. Bueno, Bueno, no tengo, al igual que dice Sandy, no tenemos las suficientes palabras de agradecimiento con tu buena predisposición y tu buena onda, estar hoy acá Ustedes, por la tarde con nosotros. Entiendo que vas a estar viajando ahora en breve, así que por lo que nos comentaste, así que espero que tengas un muy buen viaje. sí, Espero poder verte pronto. Si no es en Miami Hack, será en otro lado, pero espero poder verte pronto.
Y bueno, gracias enormes por tu tiempo con nosotros. Fuiste muy No, amable. siempre, cualquier cosa tú me avisas y no tengo problema con venir a cualquier episodio, tú me dejas saber, sin inconveniente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A ustedes por recibirme.